Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la semana 12. Vamos hoy a trabajar en la continuidad del material del recurso de guía número 2 que se encuentra dentro del módulo del primer trimestre. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado estas semanas en compañía de su familia. Hace algunas semanitas no les había dejado videoclase porque tenía la idea que ustedes pudieran seguir reforzando y afianzando todos estos conocimientos que obtuvimos hace una semanita larga y que no se quede solamente en un aprendizaje del momento, en un ejercicio solamente como para completar y presentárselo a la maestra y sacar una buena calificación, sino que realmente se convierta en un verdadero aprendizaje en el que ustedes practiquen en su casa, en la cocina, en los elementos que ustedes les rodean y lograran identificar esos diferentes estados y cambios de la materia. Entonces, las calificaciones de las actividades que se evaluaron como evidencia de ese trabajo ya se tomaron y ya los podrán ustedes encontrar en la planilla de calificaciones de cada uno. Si hay alguien que tiene todavía algún correctivo o si hay algún estudiante que lamentablemente después de estos más de 10 días no alcanzaron a presentar pues su quiz, necesito que por favor me lo reporten para ver si tenemos la posibilidad de abrir nuevamente un espacio para que lo presenten, pero pues tendrán una afectación a su calificación, pues ustedes saben que lo primero es que me reporten una excusa porque pues hemos tenido bastante tiempo para poder ejecutar esas actividades. Entonces, vamos entonces a prepararnos, alisten sus carpetas de ciencias naturales, vamos a trabajar hoy a partir de la página que les voy a compartir a continuación. Vamos a ver cómo nos va. Aquí la tenemos. Tenemos actividad 3, página 12. Entonces hoy vamos a trabajar desde la página 12 a la página 17 y así poco a poco vamos a ir avanzando y de la mano con el recurso que tienen en casa. Mucha atención porque este material de clase les va a servir a ustedes como método de aprendizaje para reforzar todo lo que al terminar de la clase hemos aprendido, pero su evidencia de trabajo la van a presentar a través de unos recursos que al final de esta videoclase les voy a explicar cómo hacerlo y dónde presentar esa evidencia, cómo enviarla. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a trabajar juiciosos. Recuerden que esto que vamos a trabajar en la guía no me van a enviar nada, ninguna fotografía de nada de lo que está dentro del material de guía. Solamente lo que les pida al final del video, que es lo que enviarán como evidencia. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema que nos corresponde hoy y retomando un poquito acerca de lo que habíamos estudiado en nuestra última clase que tenía que ver con los estados de la materia y los cambios que presentaba la materia. Entonces, recordemos algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos de materia, estamos hablando de todo de lo cual está conformado lo que nos rodea, todo, tanto lo visible como lo invisible. Todo está conformado por unas pequeñas partes, unas pequeñas partículas que lo conforman y eso se lo conoce como materia. Esa materia es la que nosotros podemos determinar los estados diferentes en las que la encontramos. Estudiamos que era sólida, que era líquida, que era gaseosa, pero también que había un estado plasma y que hay otros estados intermedios como los estados coloides, que son unos estados como gelatinosos, ¿sí? Entonces, la materia se presenta de diferentes maneras y también encontramos que cambia, que la materia no se mantiene estática, sino que tiene una capacidad de flexibilizarse y ser cambiante. Pero entonces, ¿hoy qué vamos a estudiar? Pues que sucede que la materia también podemos determinar sus unidades de medida, o sea, la materia también la podemos medir. Pero ¿cómo la medimos? Entonces la medimos utilizando tres componentes. Entonces, la podemos medir identificando la masa. ¿Pero qué es la masa? Cuando hablamos de masa, estamos mirando de cuánta cantidad de materia tiene algo. Entonces, si yo te digo, vamos a calcular la masa de tu cuerpo, vamos a calcular la masa de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando qué cantidad de materia tienes tú dentro de tu cuerpo. Y pues, normalmente, ¿qué usamos para medir nuestra masa? Entonces nos suben a una báscula, ¿cierto? Nos suben a una báscula y entonces en la báscula me dice, ay, mira, tú tienes 30
kilogramos, o 25 kilogramos, 18 kilogramos, que ya estarías muy bajito de peso, pero en promedio tendrías que estar entre los 25 y los 32 más o menos kilogramos. No decimos ni centímetros ni metros porque kilogramos es la unidad de medida que utilizamos para medir la cantidad de masa. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra masa, ustedes se imaginan la masa de la arepa que la mamá prepara en el desayuno de los niños. Sí, en parte sí, porque la masa es eso, es qué cantidad de materia tiene un cuerpo. Pero si hablamos de otra forma de medir, tendríamos que medir el volumen. Ah, pero el volumen será el botón que yo le subo allá al equipo para que me escuche mejor la canción que me gusta bailar. Pues tiene algo muy parecido. Sucede que el volumen es, no mido la cantidad de materia, sino mido el espacio que ocupa esa materia. Entonces, cuando yo le subo el botón al volumen allá, la perilla del volumen al televisor, entonces lo que estoy haciendo es que esa onda que propaga el aparato electrónico, el televisor o el equipo de sonido, esa onda se expande y llega mucho más lejos, por lo tanto ocupa muchísimo más espacio. Pero si yo bajo el volumen, entonces la onda ocupa menos espacio. Entonces, volumen tiene que ver con la palabra espacio. Muy bien, con la palabra espacio. ¿Cuánto espacio ocupa? Si yo te pidiera, por ejemplo, bueno, vamos a calcular el espacio que ocupa tu cuerpo. Entonces, casi que tendríamos que hacer unas maromas dentro de algún elemento que no sea el aire para poder determinar cuánto volumen tienes tú. Tendríamos, por ejemplo, que meternos en una tina y calcular cuando te metas dentro de la tina cuánta agua sale y esa sería la proporción de volumen que ocuparías tú dentro de la piscina, porque pues, en el aire sería un poco complejo. Pero si, por ejemplo, lo hacemos de una forma más sencilla, si queremos solamente siluetear cuánto es el espacio que ocupa, entonces dibujamos, por ejemplo, te acuestas en el piso y hacemos con una tiza, silueteamos tu cuerpo y entonces esa línea que bordea y que formó la silueta de tu cuerpo o la silueta de tu mano podría determinar qué espacio, qué cantidad de espacio ocupa tu cuerpo dentro de un lugar. Cuando tú, por ejemplo, entras y sales de tu habitación, tú abres la puerta, caminas hacia dentro de la habitación, para que puedas entrar a tu habitación, tú no te das cuenta, pero sale la misma cantidad de aire en volumen a la cantidad de volumen que tiene tu cuerpo. Es decir, tú no lo ves, ¿no? Tú vas caminando y llegas a tu habitación y cuando entras a tu habitación, la misma cantidad del volumen de tu cuerpo sale de la habitación. Eso permite que tú puedas entrar, de lo contrario no podrías entrar, ¿sí? Entonces, a eso hablamos, a eso se refiere el volumen, ¿sí? Y por eso es que la tecla o el botón volumen tiene que ver con eso, con la intensidad del espacio que ocupa, en este caso, pues una onda sonora, que también es calculado como materia. Bien, y hay otra unidad también bien interesante y es el peso. Pero el peso, ¿qué es? Profe, y el peso no es igual que la masa. Entonces, cuando a mí me suben a la báscula, ya el doctor me dice, venga, lo peso a ver cómo está el peso del niño. Error. Lo que pasa es que el término peso a veces se ha mal manejado, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de peso, realmente lo que estamos hablando es de la acción que ejerce la Tierra en nuestros cuerpos o en cualquier cuerpo. Sencillo, cuando se cae la cuchara del comedor y cuando se resbaló de tu mano y cayó, y decimos cayó, ¿será que la cuchara se cayó al techo? ¿O será que la cuchara se fue levitando así de lado? No, no, ¿cierto? Cuando decimos que se cayó es porque chan cayó al piso. ¿Pero por qué al piso? Porque sucede que todo cuerpo que se encuentra sobre la superficie de la Tierra se encuentra atraído como un imán. Ese imán es el centro de la Tierra que nos atrae de una manera perfecta a él y esto se conoce con el término de gravedad. Por eso, entre más lejos estemos, entre más retirados estemos de la superficie de la Tierra, pues la gravedad, es decir, la fuerza con la que Él nos mantiene pegaditos a ella, la gravedad se reduce. Si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando aparecen las fotografías de los astronautas que están allá en la expedición lunar,
parece que flotara, ¿no? Parece que flotara. Entonces, es un indicador que entre más retirados estemos de la superficie de la Tierra, pues la gravedad se reduce, la gravedad es menor. Y es decir, el peso, que es la fuerza con la que la Tierra nos tira, es mucho menor. Entonces, por eso en la Luna, chévere, flotamos. Y entonces nuestra cantidad de masa no cambia, porque, por ejemplo, si tú aquí pesas, perdone, bueno, si de aquí te pesan y te calculan una masa de 30 kilogramos y te vas a la Luna, pues tu masa es la misma. O sea, tú no te vuelves más flaco, no, no, no. La misma cantidad de masa. Lo que pasa es que el peso, es decir, la fuerza con la que la Tierra te atrae, es menor. Entonces, claro, si te colocaran una báscula allá en la superficie lunar y te paras sobre la báscula, pues el peso, es decir, la fuerza con la que la Tierra te atrae, es mucho menor, muchísimo menor. Bueno, entonces, de estos tres conceptos, de estos tres términos vamos a hablar y vamos a hablar particularmente no solamente qué significan, sino para qué nos sirven, porque bueno, decimos ahí, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber qué es la masa, qué es el volumen y qué es el peso, si no sé cómo utilizarlo? Entonces vamos a ver en qué los podemos utilizar, cómo en nuestra vida podemos hacer uso de ellos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar con un videíto de una historia bien interesante que ocurrió en la vida real y aquí está en una obra de teatro muy linda que vamos a ver a continuación. Entonces muy pilosos y muy atentos porque yo sé que ustedes allá en su casa van a estar muy atentos a lo que les voy a mostrar. Se llama Arquímedes y la corona de Hierón. Buenas tardes a todos. Hoy los niños de tercero van a representar la historia de Arquímedes y la corona de Hierón. Un fuerte aplauso. Señor rey Hierón, el señor Arquímedes solicita ser admitido a la presencia de su majestad el rey. ¡Que pase! Arquímedes, necesito que me ayudes con un problema. Mandé a hacer una corona de oro puro y mi orfebre me trajo esta. Estoy sospechando que no ha sido honesto y la ha mezclado con otros metales. ¿Podemos comprobar que es así sin destruir la corona? Claro que sí, majestad. Pensaré cómo hacerlo. Tomaré un baño mientras pienso cómo resolver el problema. Se metió al agua y mire lo que está pasando en la tierra. ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! Señor, ya sé cómo verificar si la corona es de oro realmente. La misma cantidad de oro debe ocupar el mismo lugar en el espacio. Es por eso que para poder saber si la corona es totalmente de oro, necesitamos saber su masa y su volumen. Necesito una balanza, su majestad, y 2 recipientes grandes llenos de agua. Primero pesaré la corona, 90 monedas de oro. Ahora determinaré su volumen y para saberlo sin destruir la corona, sumergiremos las 90 monedas de oro y la corona en el recipiente con agua. En ambos platillos de la balanza hay objetos del mismo material con el mismo peso, es decir que deberían tener el mismo volumen y desplazar la misma cantidad de agua. Si los objetos están hechos de materiales distintos, la cantidad de agua que se desplace será diferente. Observemos. Vamos a ver qué pasó. Comprobado, la corona no es completamente de oro. ¡Arresten al orfebre! ¿Qué es el volumen? ¿Qué es la masa? ¿Cómo logró Arquímedes medir el volumen de la corona de oro? ¿Qué instrumento usó? Bueno, estas preguntas las vamos a ir resolviendo entonces a continuación en nuestro material de la guía. Tenemos acá. Entonces vamos a ir resolviendo estas preguntas y entonces nos preguntan. Entonces, ¿qué es el volumen? A ver, ¿qué fue lo que pasó con Arquímedes? Bueno, Arquímedes era un gran sabio de la época y este hombre se dedicaba a servirle al rey. Entonces, pues el rey acudió al más sabio de la época y entonces le dijo, bueno, necesito que me ayudes. Gracias a esto que logró descubrir, que es la relación volumen, la relación masa-volumen, actualmente se conoce una ley que se llama la ley de Arquímedes. Y es una ley en física supremamente importante y que es muy útil pues para determinar si realmente dos cuerpos son, aunque físicamente se vean diferentes, pertenecen al mismo material.
Entonces, ¿qué es volumen? En este caso, cuando Arquímedes hizo el ejercicio, cuando determinó el volumen, ¿qué era realmente lo que estaba determinando? ¿Recuerdan ahorita cuando les dije volumen es un sinónimo o es sinónimo de otra palabra muy importante que les dije ahorita? A ver, sí señor, volumen es un sinónimo de espacio. Entonces, cuando hablamos de volumen, estamos midiendo la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, el volumen es igual a ¿qué? Al espacio que ocupa un cuerpo. Y cuando hablamos de masa, entonces sí, la masa de la arepita, a ver, ¿eso qué? Eso es la materia, muy bien, ya no hablamos de espacio, sino de materia, de cuánta materia tiene, y esa materia la medimos en kilogramos, en gramos. Pero entonces ahora nos pregunté, ¿cómo logró Arquímedes medir el volumen de la corona de oro? El volumen. Utilizó dos instrumentos, ¿cierto? Entonces ahí los estamos viendo en la imagen que está ahí al ladito. Entonces uso una balanza que me permite calcular las masas iguales, o sea, las pesa de una manera equilibrada. Y utilizo otros par de instrumentos que vemos ahí que son dos recipientes medidores. Si se dan cuenta, son dos frascos que tienen unas unidades de medida y que me calcula qué cantidad de agua se elevó o qué cantidad de agua se mantuvo de acuerdo al volumen que utiliza. Entonces, para medir volumen, especialmente volumen, que es el espacio, ¿cuál sería el instrumento que utilizó? ¿Cuál sería el instrumento? Entonces, tendríamos que determinar que usó dos instrumentos, ya les nombré cuáles, pero para medir volumen, ¿cuál de los dos sería el ideal? Sí, por ahí hay un pajarito que me habla. Efectivamente, sería las jarras medidoras o los recipientes medidores que determinaban cuánta agua se elevaba cuando colocaba a la par las dos masas, que en este caso pues una era la corona, que asumían que era de oro completamente, y las 90 monedas de oro que eran a lo equivalente en masa a la corona completa. Bien, entonces con esto hemos finalizado este ejercicio y vamos a un taller, una explicación súper linda que quiero que la miren acá. Vamos a estar súper atentos y escuchando porque aquí nos van a fortalecer algunos conceptos de los cuales hemos ahorita hablado. Escuchamos. Los instrumentos de medida. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un objeto o cuerpo. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. El lápiz, el cuaderno, el alimento, tú y tu mascota. Un instrumento que se usa para medir masa de los objetos es la balanza. Existen varias clases de balanzas, como la balanza de platillos, la balanza de resorte o la más utilizada que es la balanza electrónica. Se puede determinar la masa no solo de los sólidos, sino también de los líquidos. Pesa un recipiente sin ningún líquido. Anota el resultado. Luego pesa el recipiente con el líquido al que le quieres determinar la masa. Anota el resultado. Resta el segundo valor del primero y obtienes la masa del líquido. Vamos a detenernos un momento acá para entenderlo mejor. El proceso que está haciendo este pequeñín nos está explicando cómo utilizando una báscula, una balanza electrónica, nos permitiría calcular cuánta cantidad de masa tendría un líquido. Porque imagínate tú colocando, ay no, voy a medir cuánta masa tiene el jugo y entonces lo que hago es que echo riego el jugo en la balanza eléctrica o en la báscula eléctrica, pues seguro que sí, lo mínimo será una orejeada de la mamá. Eso sí, mínimo. Porque realmente lo que vamos a hacer es un daño. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Entonces aquí nos están diciendo, bueno, tenemos claro que el recipiente en el que voy a poner a calcular la cantidad de masa, pues tiene también masa, ¿no? El recipiente está hecho de un material que sea plástico o vidrio. En este caso, pues asumimos que ese recipiente medidor es de vidrio. Entonces, luego tengo que calcular cuánto es la masa de él para ese número descontárselo al total de la sumatoria entre el líquido que tiene por dentro más el valor de la masa del recipiente que lo contiene.
Entonces, por eso me dice, número 1 es la cantidad de masa que tiene el recipiente. Número 2, la cantidad de masa que tendría el recipiente más el líquido que está dentro del recipiente. Miren que no estoy mirando ahorita ninguna unidad de medición del frasco. No estoy diciendo que llegue a 175 ni 200, nada. No estoy diciendo nada de eso. Y luego, así, restándole al valor del recipiente más el líquido, le quito el valor que calcularía solamente el recipiente y eso me da exactamente cuánto sería la masa de un líquido. Vamos a seguir. Es una medida del espacio que ocupa un material o cuerpo. Todos los cuerpos ocupan un espacio. Por ejemplo, esta jarra de limonada tiene mayor volumen que este vaso de limonada porque ocupa más espacio. Para medir el volumen se utilizan instrumentos graduados, unos más cotidianos como la licuadora o el exprimidor de naranjas y otros para medidas más precisas como la probeta o el vaso de precipitado. ¿Cuántos de estos recipientes medidores tú tienes en casa? Yo sé que seguramente nosotros el año pasado en grado segundo estudiamos recipientes medidores y aquí podemos ver otro tipo de recipientes medidores que también permiten calcular la cantidad de volumen, pero de líquidos. En este caso estamos midiendo volumen exclusivamente de líquidos. Mire que no estamos midiendo volúmenes de sólidos, sino de líquidos. El volumen de un objeto sólido se puede determinar sumergiéndolo en un recipiente graduado. Pon agua en una probeta y mide su volumen. Anota tu resultado. Sumerge el sólido en la probeta y mide de nuevo el volumen. Vamos a parar acá. Quiero que miren. Esto que está explicándonos nuestro amigo acerca del volumen, estamos hablando del volumen, pero no de líquidos, sino el volumen de sólidos. Entonces, ¿cómo calculo qué cantidad de espacio ocupa ese hermoso anillo dentro del espacio? O sea, ¿qué espacio ocupa? Entonces, no puedo hacerlo en el aire porque pues, en el aire no, es más complejo determinar cuánto aire sale o cuánto aire entra, pero con los líquidos es mucho más fácil. Entonces, lo que hacemos es utilizando un recipiente que sea medidor. Mire que calculamos, iniciamos con 100, digamos mililitros, estamos hablando ahí de unidades de medida de volumen, que en este caso serían mililitros. ¿Y qué pasa? Cuando sumergimos el anillo, entonces pasó de 100 a 150. Entonces, subió, ¿cuántos mililitros subió? Vamos a ver. Anota tu resultado. Resta el segundo valor del primero y obtienes el volumen del sólido. Entonces, ¿cuánto subió? De 100 a 150 tenemos 50, muy bien. Subió 50, pero en este caso, pues calcularíamos que estamos hablando sobre mililitros. Aquí ya no estamos hablando de kilogramos, porque kilogramos, acuérdense que es masa. Y volumen es mililitros, litros. Bien, entonces vamos a seguir. La probeta mide 100 mililitros. Sumergimos el anillo en la probeta y ahora marca 150 mililitros. Si restamos 150 menos 100, eso nos da 50 mililitros. El volumen del anillo será entonces de 50 mililitros. Aunque se suele hablar de masa y de peso como si fueran lo mismo, en realidad no lo son. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. ¡Ay, qué interesante! Entonces, ¿recuerdan lo que hablábamos al inicio? Así es. La masa y el peso, aunque tienen una relación muy estrecha, tenemos que aprender a reconocer sus diferencias. Recuerden que cuando hablamos de masa, hablamos de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero cuando hablamos de peso, estamos calculando no materia, sino fuerza. La fuerza con la que ese cuerpo es atraído. Entonces, aquí tenemos nuestro astronauta y nos da un ejemplo maravilloso donde está el planeta Tierra y nos muestra que en la Tierra hay más gravedad. Por lo tanto, el peso será mayor, mientras que si viajamos a la Luna, habrá menor gravedad, por lo tanto, el peso será menor. Es decir, que cuando cambia la gravedad, el peso cambia también. Es decir, tu peso es mayor en la Tierra que en la Luna porque la gravedad es mayor en la Tierra que en la Luna, aunque tu masa sigue siendo la misma en ambos lugares. Les decía hace un rato, tu cantidad de masa no va a variar porque te vayas a la Luna y entonces allá tu masa va a ser diferente. Vamos a ver qué tanto entendimos este concepto masa, peso, masa. Les voy a leer un cuento y ustedes están muy atentos. Peso o masa. Pesado o liviano. En una mano tengo una pluma y en la otra una piedra. ¿Cuál es pesada y cuál es liviana? ¿Qué pregunta tan absurda? Pensarás.
La piedra es pesada y la pluma es ligera, por supuesto. Aquí está un elefante y la misma piedra. ¿Cuál es pesado y cuál es liviano? ¿Qué respuesta tan obvia dirás? El elefante es pesado y la piedra es liviana, por supuesto. Espera, ¿acaso no dijiste que la piedra era pesada? Sí, eso fue porque era más pesada que la pluma, pero es mucho más liviana que un elefante. Definitivamente él no va a poder moverlo nunca. Entonces, ¿cómo conocemos el peso de las cosas? La respuesta a este interrogante es un poco complicada, pues aunque hablemos de peso, en realidad lo que buscamos conocer es la masa. El peso y la masa son conceptos diferentes. El peso se refiere específicamente a la fuerza que la gravedad ejerce sobre un objeto. La masa, por su parte, refleja la cantidad de materia que contiene un objeto. Si colocamos una balanza en la luna y pesamos la misma piedra, el peso será diferente al de la Tierra, porque la fuerza de gravedad es diferente, pero la masa siempre será la misma. Ahora que quedó clara la diferencia entre el peso y la masa, vamos a responder el interrogante. Se usa la medida de kilogramos para conocer la masa de una cosa. Por cierto, kilogramo es lo mismo que un kilo o la abreviatura kg, que representa kilogramo. Preguntas. ¿Qué es igual a un kilogramo? Si vas al mercado y le pides al señor de las verduras que te venda 1 kilogramo de cebollas, verás que el señor pone una pesa de 1 kilogramo, algunos ya todavía lo utilizan, en uno de los platillos de la balanza y apila cebollas en el otro platillo hasta que los dos platillos estén equilibrados. Digamos, por ejemplo, que hay 13 cebollas en la balanza, esto te indica que la masa de 13 cebollas es igual a 1 kilogramo. Sin embargo, esto no es del todo confiable. Cuando las cebollas son pequeñas, 1 kilogramo puede ser igual a más de las 13 cebollas, en este caso a 16 cebollas, o si son las cebollas mucho más grandes, pues serán menos cebollas, en este caso 10. ¿Sabías que? Vamos a hacer algunas equivalencias. 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces es equivalente, a pesar de que son sustancias en estados completamente diferentes, una es un líquido y la otra es un sólido, una unidad de medida de sólido, al calcular la cantidad de masa que tienen las dos, es decir, la cantidad de materia que tienen, equivalen a lo mismo, a 1. Una sandía pequeña tiene una masa alrededor de 5 kilogramos. La masa aproximada de un niño de 10 años es de 30 kilogramos. Les decía que están entre los 28 y los 31, máximo 32. Un elefante asiático tiene una masa de unos 4.000 kilogramos. Muchísimo. Aquí tenemos una báscula, pues gigantesca, porque para subir a 10 vacas al mismo tiempo, 4.000 kilogramos es también la masa aproximada de 10 vacas, pero también equivale a 200 perros de tamaño mediano, que tienen una masa casi de 4.000 kilogramos. Vamos a pensar en este ejercicio. ¿Has escuchado esta broma pesada? ¿Qué pesa más? ¿1 kilogramo de plomo o 1 kilogramo de plumas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué reconocen de diferente entre las dos escenas? Aquí entra a ponernos en duda los materiales, ¿cierto? Y nos pone a dudar también el volumen, porque vemos que el volumen de las plumas es mucho más elevado, mientras que el volumen de la pesa de plomo es mucho más pequeño. Si estamos hablando que las dos tienen como masa 1 kilogramo, pues es que 1 kilogramo es igual a 1 kilogramo, o sea, no podemos determinar que porque uno tiene más volumen que el otro, entonces uno tendría que pesar o su valor de masa tendría que ser mayor. No, es lo mismo, porque estamos hablando de kilogramo. El kilogramo es 1 kilogramo. Sea 1 kilogramo de papas o 1 kilogramo de oro, o 1 kilogramo de algodón o 1 kilogramo de harina. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el volumen varía. Ambos tienen la misma masa,
Pero 1 kilogramo de algodón ocupa mucho más espacio, es decir, tiene más espacio que 1 kilogramo de plomo. Bueno, con esto entendimos y calculamos la diferencia entre las dos unidades que se complementan, pero que son diferentes. Es muy importante que tengamos la diferencia entre las dos. Entonces vamos a practicar ahora sí, a ver si aprendimos muy bien masa y volumen. Escuchemos a esta pequeña que nos va a explicar algunas cosas. En ocasiones oímos a la gente que le gustaría perder peso. O cuando vamos a comprar pedimos todo pesado. 3 kilos de patatas, 200 gramos de pipas, 1 kilo de filetes. ¿Sabías que pesamos menos cuando subimos a un avión? Aunque la pérdida de peso es tan pequeña que casi no la notamos. El motivo es porque el peso de un objeto depende de la gravedad. La gravedad es la atracción que la Tierra ejerce sobre los objetos. Al ir alejándonos de la Tierra, la atracción de la gravedad disminuye. Por eso, si viajamos en un avión, pesamos menos al estar alejados de la Tierra. Los astronautas, cuando viajan al espacio, están tan lejos de la Tierra que la atracción de la Tierra no les afecta. Por eso quedan sin peso y flotan en el espacio. En lugar de utilizar el peso, se utiliza la masa como patrón de medida. La masa es la cantidad de materia de la que está hecha un objeto. Si ponemos juntos dos objetos con igual masa, siempre pesarán lo mismo. Para pesar tenemos varios tipos de instrumentos. Tenemos la balanza romana o la balanza de precisión para pesos pequeños o la báscula para pesos grandes. Hoy en día, muchos países utilizan el sistema métrico internacional, cuya unidad patrón es el kilogramo. Hay otras unidades de medida como la libra, el quintal, la tonelada. Jugaremos con gramos y kilogramos. Pulsa el botón siguiente para continuar. Entonces vamos a hablar, vamos a calcular unidades de masa, en donde vamos a utilizar unidades pequeñas. Recuerdan que el año pasado estudiábamos los hermanos mayores, hablábamos de unidades de longitud, ¿recuerdan? Pero también estudiamos algunas unidades de volumen y algunas unidades de masa, en donde aprendíamos a entender que hay hermanos mayores y que hay hermanos menores. Entonces, vamos a hablar hoy de esas unidades de masa, que sería el kilogramo y sus hermanitos. Siguiente. Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar la báscula para medir algunos de los alimentos que compré en el mercado. Únelos con una flecha para indicar cuánto pesa cada uno. Cuando termines, pincha en corregir. A ver, vamos, ustedes necesito que me ayuden porque, no sé, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Ustedes cómo unirían esto? Aquí hay que hacer una aproximación. Entonces, kilos, kilo es la unidad, es decir, es como la mamá de la unidad de medida de masa, y de en adelante tenemos los hermanitos menores, que son los gramos, miligramos, y los hermanos mayores, que ya entraríamos a mirar, bueno, también está la libra como un hermano menor, por ejemplo, 2 libras es igual a 1 kilogramo, ¿sí? Es decir, tendremos también hermanos mayores como la tonelada. Bueno, pero aquí no. Aquí tenemos 5 kilos, entre 5 y 3 kilos, 250 gramos y 1 kilo. A ver, ayúdenme. Empecemos por los más chiquiticos. Entonces digamos que 250 gramos. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a ver si me queda bien. Ahí. A ver, alcancen a ver aquí si dice 1 kilo. Creo que dice 1 kilogramo. Vamos a ver, digamos que sí. Vamos a ver si me queda mal. Es culpa de ustedes, no sé. Aquí es una unidad como grande. Bueno, vamos a calcularle que esto es como kilogramos y asumamos que las sandías no siempre son iguales porque hay algunas más pequeñas y otras más grandes. ¿Será que me quedó bien? No sé, vamos a probar. Sí, me quedó bien. ¿Ustedes qué dicen? No, inténtalo de nuevo. Hay algo que fallé. Vamos a ver, nuevamente. Bueno, parece ser que entonces será... Ay, pero ¿dónde va? Esta. Vamos a calcular esta. Digamos aquí. ¿Y esta niña por qué se fue por allá?
Inténtalo de nuevo. Otra vez fallé. Y vamos a calcular esta. Creería que la harina es como 1 kilo de harina. Vamos a ver si es cierto. Bien. Muy bien, muy bien. Por fin me quedó bien. Vamos al siguiente ejercicio a calcular. Siguiente. Entonces tenemos, ustedes dentro de su paquete de reportables, si ustedes se dan cuenta, tienen estas imágenes, entonces ustedes las pueden utilizar para practicar también conmigo. Entonces pueden mirar dentro de su paquete de recortables cuáles son las que se asimilan a las que tenemos acá y ustedes las pueden trabajar. Entonces aquí tenemos la balanza romana, la báscula de grandes pesos, la balanza de precisión y la báscula de pesos medianos. Entonces la de pesos medianos es la que usan en casa o cuando vamos al médico. La balanza romana, pues ahí la vimos en el caso de Arquímedes. La báscula de grandes pesos, entonces cuando nosotros vamos a mandar una encomienda o cuando nos vamos de viaje en el aeropuerto, allá nos calculan la masa de nuestras maletas, entonces utilizan esta báscula de grandes pesos. Y la de precisión, que tiene unidades muy pequeñitas y que es, por ejemplo, cuando se quiere medir un anillo o algo así, por ejemplo, metales preciosos, entonces se calculan ahí también. O a veces en la cocina también tenemos básculas de precisión. Bien. Muy bien. Siguiente. A ver cómo nos va con este ejercicio. Entonces, nos piden calcular cuánto sería la aproximación entre estos. 50 kilos. ¿Quién de esos pesaría 50 kilos? 3 kilos, 1 tonelada y 200 gramos. ¿Cuál sería el más pequeñito de todos? A ver, las peras, el melón, la nevera o el camión. El más pequeñito serían las neveras. ¿Y cuál sería el más pequeñito de aquí abajo? Los 200 gramos. Sí, señor. Entonces, las peras, 200 gramos. ¿Quién seguiría en orden de tamaño? Entonces, los 3 kilos sería como el más pequeño. Calculemos que sea el melón. ¿Y quién le seguiría? 50 kilos o 1 tonelada. 1 tonelada sería el más grande. La nevera sería 50 kilos. Sería una nevera como pequeña. Bueno. Ay, no quiere la nevera. La nevera no quiere. Ah, sí. Y el camión 1 tonelada. Vamos a ver si nos quedó bien el ejercicio. Yo sé que ustedes también lo están trabajando conmigo. Bien. Sí, señor, ese muy bien es para ustedes. Siguiente. Bueno, aquí nos van a pedir que hagamos una sumatoria para calcular a qué equivale cada uno. Listo. Entonces aquí tenemos 2 kilogramos más 5 kilogramos. ¿Son cuánto? 5 y 2. 7, sí señor. Aquí tenemos 25 kilogramos más 5 kilogramos, entonces 25 más 5 son, sí señor, 30 kilogramos. 250 gramos y 250 gramos. Entonces eso es 250 y 250 son 500 gramos y 500 gramos es igual a 1 libra. Recuerden que les había dicho ahorita que un hermanito menor del kilo es la libra, entonces la libra son 500 gramos, que es igual a medio kilo, o sea, la mitad de 1 kilo. Bueno, aquí tenemos toneladas. ¿Quién me habla de toneladas acá? 1 más 3 toneladas son 4 toneladas. Eso podría ser un camión o una tractomula quizás, tal vez. Bueno. 5 kilos más 500 gramos, entonces 5 kilos más 1 libra, entonces sería 5 kilos y medio. 5 kilos más 500 gramos. Aquí me dice que 4 y medio. Ay, que está restando. Ay, pero la profesora sí, sinceramente, claro, no mira los signos, estamos locos. Es que estamos restando, claro. Entonces no es suma, sino resta. A 5 kilos le quito medio kilo, es decir, 1 libra, 500 gramos, entonces 4 y medio. Muy bien. Y nos queda 2 kilos, 4 kilos menos 2 kilos, a 4 le quito 2 kilos, me queda 2 kilos, porque 2 más 2 son 4. ¿Voy a corregir? Bien. Muy bien. Siguiente. Bien, vamos a hablar ahora de Hola, soy... volumen. Escuchamos sobre volumen. ¿Te has puesto a pensar cuál es el volumen de agua que tiene una piscina? ¿O la bañera de tu casa? ¿O un vaso con agua? Pero, ¿qué es el volumen? Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La forma de medir el volumen de un objeto dependerá del estado en que se encuentre
gaseoso, líquido o sólido. En estado gaseoso, las partículas están muy separadas y se mueven muy rápido. Por eso, un gas no tiene forma y se esparce por todo el espacio. Si revientas un globo, el aire se escapa y se reparte por toda la habitación. El estado gaseoso lo encontramos en forma de vapor, formando las nubes y la neblina, el humo, el aire y el vapor de agua. Los gases tienden a ocupar todo el espacio posible y no poseen forma ni volumen propios. Muy En el difícil caso de calcular el nubes volumen, ¿no? gaseosas, el volumen varía considerablemente según la temperatura y la presión. También depende si está o no contenido en un recipiente y, si lo está, adoptará la forma y el tamaño de dicho recipiente. Por eso no tiene volumen definido el Algunos gas. sólidos tienen formas sencillas y su volumen puede calcularse en base a fórmulas de la geometría clásica. Midiendo sus dimensiones y aplicando una fórmula adecuada, podemos determinar su volumen. Por ejemplo, en la figura siguiente, el volumen del cubo mide 1 centímetro cúbico, que se consigue aplicando una fórmula, alto por ancho por altura. Matemáticamente. Para medir el volumen de un líquido, se emplean diversos recipientes graduados, dependiendo de la exactitud con la que se desee conocer dicho volumen. Un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene, es decir, no tienen forma definida. Por ejemplo, si viertes un vaso de leche en un plato, la cantidad será la misma, su forma habrá cambiado. Además, los líquidos se escapan fácilmente cuando se abre un orificio en el recipiente que lo contiene. La unidad de medida para el volumen de los líquidos es el litro. Litros. Juguemos con cosas relacionadas con el volumen. Pulsa el botón siguiente para continuar. Bien, antes de pasar al siguiente ejercicio, si se dieron cuenta, nuestra niña nos enseñó sobre cómo medir el volumen, pero geométricamente a través de procesos matemáticos. Nosotros estábamos aquí aprendiendo a medir unidades de volumen de sólidos utilizando la ley de Arquímedes, en donde sumergía un sólido dentro de un recipiente medidor que contenía un líquido. Y con él podíamos calcular la diferencia que determinaría la cantidad de volumen que tiene un sólido. Pero no es la única manera. Matemáticamente también se puede utilizar una fórmula que nos va a permitir calcular el volumen de un sólido utilizando la regla del alto por ancho por alto por ancho por largo. Esta unidad daría lugar a determinar centímetros cúbicos. Entonces ahí podemos calcular centímetros cúbicos, pero utilizando una regla diferente. Pero va a dar exactamente el mismo resultado, lo que pasa es que las técnicas son diferentes. Una técnica es la técnica de Arquímedes y otra técnica que es la técnica geométrica, que en matemáticas yo me imagino que ustedes, si no la están viendo, la van a ver o están prontos a trabajarla. Entonces vamos a continuar. Siguiente. Ustedes me van a ayudar. Recuerden que sin ustedes no puedo trabajar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a ubicar del recipiente. Ah, pero esta niña me Pincha está sobre mí, sobre mira los siguientes objetos. Están llenos de agua, pero no todos contienen la misma cantidad de agua. Ayúdame a saber cuál tiene más volumen de agua, ordenándolos de mayor a menor cantidad de agua. Une con una flecha el número 1 con el dibujo que tenga más agua, el 2 con el que tenga menos, y así hasta llegar al 4, que será la que contenga menos agua. Cuando termines, pincha en corregir. A ver cómo nos va. ¿Cuál sería entonces la número 1, la que tiene mayor volumen de agua? Pincha sobre mí y te explicaré el ejercicio. Gracias, ya me explicaste. Entonces tenemos primera, la piscina. Segundo puesto, ¿quién lo tendría? La tina, la bañera. Tercer puesto, ¿quién lo tendría? La jarra. Y cuarto puesto, el vaso. Vamos a corregir. Bien. Muy bien. Vamos a ver aquí este ejercicio. Este ejercicio es muy interesante porque yo sé que ustedes en casa pueden calcular y además que nos sirve muchísimo. Entonces, por ejemplo, si en casa somos 4 personas y nos sirven
nos sirven 4 pocillitos de chocolate, 4 vasitos de jugo, el cálculo aproximado es que cada vaso o cada taza en promedio equivale a 1/4 parte del litro. Es decir, 4 vasos servidos exactamente pues en las mismas proporciones es igual a exactamente 1 litro. Así que si, por ejemplo, ustedes consumen todos los días chocolate a la mañana o café a la mañana y se sirven 4 tazas de café o 4 tazas de chocolate, entonces lo que están consumiendo es exactamente 1 litro de ese líquido. Entonces aquí vamos a organizar cómo sería... Pinta sobre mí y tenemos una jarra de 1 litro llena de vino y 4 vasos vacíos. Queremos llenar los 4 vasos y vaciar la jarra. Cada vaso puede llenarse con 250 centímetros cúbicos de agua. Por eso, si tenemos 1 litro, podemos llenar 4 vasos. ¿Me ayudas a ordenar los dibujos? Ordénalos desde la jarra que está llena hasta que está vacía, arrastrando los dibujos junto al número. Cuando termines, pincha en corregir. Bien, entonces, ¿qué nos dice la niña? Que en promedio cada taza, cada pocillo, cada vaso, regularmente está hecho para contener 250 centímetros cúbicos de un líquido, es decir, 250 mililitros. Es exactamente igual si yo digo mililitros o si yo digo centímetros cúbicos, es exactamente igual, así que no se me vayan a afanar porque vean los dos términos. Centímetro cúbico se escribe con la letra CM y un 3 en la parte de arriba de la M, o mililitros, que ustedes los estudiaron conmigo el año pasado, que es un hermano menor del litro. Listo, entonces vamos a empezar con la jarra que está llena. Entonces comenzamos a avanzar, 250, y luego le quitamos otros 250, entonces ya en 500 mililitros, y otros 250 son 750, y la jarra quedó vacía porque ahora se repartieron 4 veces los 250 mililitros. Entonces vamos a ver cómo nos queda. ¡Bien! Siguiente. Bueno, vamos a ver entonces aquí. Tenemos 4 recipientes y lo que nos pide ella es que calculemos a ojo, más o menos, cuánto sería en centímetros cúbicos o en litros la cantidad de sustancia que hay dentro de cada una de ellas. Entonces, empecemos por la que tiene menos. Entonces, está como una tacita que tiene como una crema de leche ahí. Entonces, ¿cuál sería la menor? La menor, la que tiene el número menor. Pero 1, miran 1, pero 1 ¿qué? ¿1 litro? ¿1 litro son cuántos? 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos, porque acuérdate que 1 litro tiene 4 pocillos o 4 tazas de 250, y 250 más 250, 500 más 250, 750 más otros 250, 1000 mililitros, entonces no, o 1000 centímetros cúbicos, entonces no. 5 litros, no, acuérdate que 1 litro son 1000, entonces 5 por 1000, 5000, aquí serían 5000 mililitros, no, nada. 200 centímetros cúbicos o 250 centímetros cúbicos, acuérdate que puedo decir centímetro cúbico o puedo decir mililitro, es lo mismo. Entonces, ¿quién es menor entre estos dos? 250 centímetros cúbicos, seguiría en el vaso con 200 centímetros cúbicos, vaso con 250 centímetros cúbicos. ¿Quién es menor entre estos dos? El litro sería el menor y 5 litros para este lugar. ¡Bien! Muy bien. Siguiente. Bueno, aquí hay algunos instrumentos que me permiten medir. Entonces aquí vamos a concentrarnos en los dos que hemos estudiado, que son unidad de volumen, que se utiliza con recipientes medidores, unidad de masa, que se utiliza con instrumentos como las básculas, unidad de longitud, que la estudiamos nosotros el año pasado con el metro, y unidad de tiempo, que se utiliza pues el reloj o el cronómetro. ¡Bien! Siguiente. Listo, muy bien. Vamos a regresar a nuestra guía en este momento. Ya hemos avanzado, ya hemos explicado. Entonces, ahora sí vamos a empezar a trabajar en los ejercicios de nuestra guía. Entonces, vamos a pasar a este ejercicio y lo que vamos a hacer es a calcular, a medir la masa de los elementos y vamos a ver qué instrumento sería el adecuado para medir cada uno. En algunos es masa, en algunos es volumen. Entonces, vamos a empezar con masa.
Entonces acá. Vamos a arrastrar el instrumento que permitiría mejor medir el reloj. Entonces el reloj le vamos a medir la masa. ¿Recuerden qué es masa? ¿La cantidad de qué? Sí, señor. La cantidad de materia. Materia. ¿Cuánta materia tiene este reloj? Entonces, para medir la materia, ¿será que la meto dentro del probeta y aquí me va a calcular la cantidad de masa? ¿O será que la pongo sobre la báscula electrónica o la balanza electrónica? Entonces, si voy a medir la masa, calculo correctamente. Bien, vamos a seguir entonces usted aquí en su guía qué es lo que va a hacer. Entonces, la encierra la que usted considere que en este caso es la correcta. Vamos a este segundo ejercicio y aquí me piden medir el volumen del anillo. Recuerda que hicimos un ejercicio hace un ratico también en una experiencia que nos mostró el niño, midiendo el volumen del anillo. Entonces, acuérdense que estamos aprendiendo la técnica de Arquímedes, que es la técnica que me permite medir, utilizando un instrumento de medidor, como la probeta, el volumen. Entonces, ¿cuál de estos dos sería la correcta? Si vamos a medir volumen, sí, señor, sería la probeta, la opción correcta para poder medir, calcular el volumen. Si ustedes quieren, pueden ir haciéndolo, paran un poquito el video, lo hacen ustedes y a ver si les quedó bien y luego continúan el video para ver y corrigen. Recuerden que yo a ustedes siempre les he insistido, lo importante es que lo hagan, que lo hagan. Si se equivoca, no pasa nada porque equivocarse hace parte de aprender. Si te equivocas, no pasa nada. Luego vuelves y retomas y lo corriges. Lo importante es que te corrijas, que reconociste que cometiste un error, pero hay que corregirse, no quedarnos con el error. Vamos a continuar con la masa de esta limonada. Entonces, la masa, ojo porque usted dice, profe, pero es que es un líquido. Yo puedo calcular la masa de esta limonada, al vertir la limonada dentro de la probeta, que es la jarra medidora. Ojo porque vamos a medir masa. Y cuando medimos masa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos? ¿Con mililitros la masa o con kilogramos la masa? Entonces, aquí sería la balanza, sí, señores. La balanza me permite calcular masa, sin importar que sea un líquido en este caso. Y el volumen de este jugo, entonces, ¿qué hago? Debo vertir el líquido del jugo dentro de el recipiente medidor, que sería la probeta, y calcular. Ahí sí me dice la cantidad en mililitros que estaría ejerciendo. Entonces, vámonos al punto 3.3 y nos dan una tablita con unas equivalencias. Entonces, dice que observa la tabla y escribe en la etiqueta de cada producto su peso en gramos. Entonces, me están diciendo que el producto arroz tiene como masa 1 gramo. La pasta se mide en libras, el café se mide en kilogramos y los frijoles se mide en toneladas. Y aquí dice que ¿a qué equivale 1 gramo? Dice que 1 gramo es igual a 1, que 1 libra es igual a 500, que 1 kilogramo es igual a 1000 y que 1 tonelada es igual a 1 millón. ¿1 millón de qué? Estamos hablando de gramos. Bien, entonces vamos a calcular cuál sería el equivalente a cada uno de ellos. Háganlo ustedes, practíquenlo ustedes a ver si ustedes son capaces de hacerlo y ahorita lo hago con ustedes. Pueden parar el video. Listo, entonces vamos a continuar y vamos a identificar entonces aquí. Entonces empecemos con el arroz. El arroz, paremos, pongámoslo acá. 1. Entonces aquí esto es igual a ¿qué? A un ¿qué? A 1 gramo. Pues me parece muy poquito, pero bueno. Ellos dicen que es 1 gramo, es 1 gramo. La pasta, vamos a calcular la pasta. 500 gramos. Bien. Luego viene el café, 1 kilogramo. Cada kilogramo de café es igual a ¿cuántos gramos? A 1000 gramos. Muy bien, y luego vienen los frijoles. 1 tonelada, pues muy poquito para que eso sea 1 tonelada. La representación tendría que ser un camionado de frijoles. Pero entonces aquí sería, ¿cuánto? ¿Qué número está aquí abajo? 1 millón. 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a ver si nos quedó el ejercicio. Sí, señor. Muy bien. Usted, por favor, lo corrige. Listo. Vamos ahora a practicar unidades de volumen y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora ya no hablamos de gramos, sino hablamos de mililitros. Entonces tenemos
3 recipientes, un vaso, una jarra y una botella. Entonces me dice que el volumen puede darse en 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 mililitro, 1 decilitro, que equivale a 100 mililitros, o 1 litro, que equivale a 1000 mililitros. Recuerden que 1 litro es igual a 4 tazas o 4 pocillos de 250 mililitros o 150 centímetros cúbicos, que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a calcularlo aquí escribiendo en la parte de abajo cuál sería la equivalencia. Háganlo ustedes, a ver cómo les va. Entonces, tenemos el pocillo. Vamos a verter el pocillo, echarlo. Y eso me da 1 centímetro, 1 mililitro. 1 mililitro, perfecto. Vamos con la jarrita. Vamos a ponerla. Y eso me da, llegó a 100 mililitros. Entonces, cuando hablamos de 1 decilitro, ahí necesitamos aplicarle a la torta 1 decilitro de leche. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que necesitamos agregarle 100 mililitros de leche. Normalmente los vasos de yogur que ustedes compran o las bolsitas de yogur vienen representados en mililitros. Y no dice litros, sino mililitros. Normalmente el vasito viene por 250 mililitros, pero hay unos que vienen mucho más pequeños, creo que vienen como por 200. Les invito a que los miren a ver en su casa. En las cosas que tienen en la nevera, que normalmente son refrigeradas, miren en qué unidad de medida vienen y qué cantidades vienen. Por ejemplo, las bolsas de leche, por ejemplo, los yogures. Miren en qué cantidad y qué unidades de volumen tienen. Vamos a calcular ahora la jarra de leche y, 1000 mililitros. A ver cómo nos fue. Hay algo, pero claro, es que la profesora no le escribió aquí que la unidad de volumen es 1000 mililitros. Pero ustedes lo vuelven a hacer allá. Entonces aquí yo repito el ejercicio. Entonces aquí sería 1, aquí sería 100, aquí sería 1000 mililitros. Vamos a ver si ahora sí. Sí, señor. Muy bien el ejercicio. Vamos a continuar entonces con este cuadrito en donde vamos a escribir de mayor a menor las unidades de masa y el volumen en el cuadro que nos corresponde. Entonces, ¿cuáles de estas que están aquí serán unidades de masa y cuáles serían unidades de volumen? Entonces, vamos a ir transcribiendo. Usted allá con su lapicito escribe, transcribe cuántas y cuáles les correspondería. Entonces, quiere parar el video para que usted pueda hacerlo solito y ahorita entonces hacemos la retroalimentación a ver cómo le fue. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Unidades de masa, o sea, las que miden la cantidad de materia. Decilitro, kilogramo. Vamos a detectar primero cuáles serían de masa y cuáles serían de volumen y luego las ponemos en orden del menor al mayor, es decir, desde las más pequeñitas a las más grandes. Entonces, ¿quiénes serían de masa? Entonces está kilogramo de masa, ¿cierto? Pero también de masa tenemos a la tonelada. Pero también de masa tenemos al gramo y tenemos a la libra. Entonces ya tenemos los 4 que estarían ahí. Pero ¿quién sería el más pequeñito entre entre el kilogramo, entre la tonelada, entre la libra y entre el gramo? Entonces el más pequeñito sería el gramo. Bien, entonces, ¿quién le sigue en orden después del gramo? Sería el kilogramo, la tonelada o la libra. Recuerdan que un kilogramo les dije que tenía 2 libras, o sea, quiere decir que es más pequeñita la libra. ¿Quién seguiría? El kilogramo y por último la tonelada. Listo, entonces estos serían los hermanos mayores y menores de la unidad de kilogramo. Entonces estos serían los menores y aquí sería el hermano mayor. Y ahora unidades de volumen. ¿Con qué medimos el volumen? Entonces del más pequeñito, el centímetro cúbico o el mililitro, también se le llama mililitro. Luego viene el decilitro y por último tenemos el litro, que sería la unidad de volumen más grande que en este caso estamos utilizando. Entonces ustedes comprueben a ver si les quedó bien y esa felicitación es para ustedes. Muy bien, niños. Vamos a continuar entonces al siguiente ejercicio
Y quiero que trabajen esta preguntita. Hay que hacer un ejercicio, un correctivo, porque aquí la pregunta 1 es diferente a la pregunta 2. Entonces ustedes esta preguntita me la van a anular y me van a contestar estas dos preguntas que están a continuación, y en esta sí no les voy a ayudar. Ustedes solitos quiero que lo trabajen porque yo sé que ustedes desde el inicio de la explicación de clase hemos estado conversando acerca del tema. Entonces las dos preguntas son, primera, ¿qué utilidad tienen las unidades de medida? ¿Qué utilidad tienen las unidades de medida? ¿Para qué nos sirven conocer las unidades de medida tanto de masa como de volumen? ¿En qué nos puede servir? Bien. Y por otro lado tenemos una pregunta que nos hacíamos, ¿recuerdan el cuento en donde nos ponían a prueba identificando quién tenía más masa? Si 1 kilogramo de plomo o 1 kilogramo de plumas. Aquí es algo muy parecido y nos dicen, ¿quién tiene más masa? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de oro? Recuerden que la unidad de medida no está variando, kilo y kilo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro trabajo y avanzamos en la guía. Vamos a probar cuánto saben ustedes y qué tanto aprendimos en este ejercicio. Entonces para eso vamos a utilizar un color, el que usted prefiera, un resaltador, el que usted desee. Y vamos entonces en este momento a colorear la respuesta que a ti te parezca correcta. Quiero que lo hagan ustedes solitos, que primero lo ejecuten solitos y que no me vayan a mirar las respuestas que yo les voy a dar todavía. Quiero que se den un momento y lo hagan ustedes solos y luego entonces lo hacemos en conjunto. Bueno, entonces les voy a dar un tiempo. Empiecen a hacerlo ustedes solitos. Ahorita nos vemos. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, ya que han terminado, vamos a comprobar sus preguntas, cómo les fue a continuación en las preguntas. ¿De qué está compuesto todo lo que existe? A, de materia, B, de peso, C, de aire o D, de fuego. ¿Cómo les fue a ustedes? De materia. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué es la masa? Entonces la masa A, el espacio de un cuerpo. B, la cantidad de energía de un cuerpo. C, la cantidad de materia de un cuerpo. D, ¿dónde están los cuerpos? Hay una palabra clave y es cantidad de materia. Sí, señores, aquí la tenemos. Ay, bueno. Me demoré mucho porque no estaba. Bien, muy bien. Entonces, continuemos a la pregunta número 3. ¿Qué es el volumen? ¿La cantidad de materia? B, la cantidad de energía. C, ¿dónde están los cuerpos? O D, el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de espacio. Me toca refrescar la página. ¿No quiere jugar conmigo? ¿De qué está compuesto todo lo que existe? De materia. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia. Ay, no quiere jugar conmigo. ¿Qué es masa? En la cantidad de materia. Sí, ahora sí. ¿Qué es volumen? Entonces es espacio. Señor. Todos los cuerpos tienen masa. Entonces, sí, la materia siempre tiene masa. No, la materia tiene masa algunas veces, o casi nunca, o la materia y la masa son conceptos iguales. Sí, la materia siempre tiene masa. Vamos a ver qué me dice. Sí, señor. ¿Todos los cuerpos tienen volumen? Casi siempre. No, la materia tiene volumen algunas veces. C, poder determinar el volumen de la materia es muy difícil. O sí, la materia siempre tiene volumen. Recuerden que los gases tienen un problema con el volumen, ¿no? Los gases no
no tienen un volumen definido. Los sólidos y los líquidos, pues es muy sencillo, pero en el caso de los gases, entonces vamos a ver si nos queda bien esta respuesta. Como si no, la materia, no, todos los cuerpos tienen volumen, no, la materia tiene volumen algunas veces, eso es lo correcto. Casi siempre, bueno, tienes razón, casi siempre. Excepto los gases, ¿no? Oye, no. No, esto no puede ser, esta respuesta no es correcta. Puedes terminar, no, tampoco. Aquí hay un problema de conceptos. Todos los cuerpos tienen volumen, todos los cuerpos tienen volumen casi siempre. No, espérame. Todos los cuerpos tienen volumen, a pesar que el gas no se le pueda calcular, porque es que la pregunta me están haciendo no es que si puedo calcular el volumen, me están preguntando que si hay volumen. Sí, claro, sí, la materia siempre tiene volumen, perdón, me estaba equivocando, yo estaba leyéndola mal. Sí, la materia siempre tiene volumen. Acuérdense que no me están preguntando si se puede medir. Si me estuvieran preguntando, ¿se puede medir el volumen de un gas o se puede medir el volumen de todos los cuerpos? No. Ahí sí tendríamos que entrar a dudar porque acuérdense que los gases es muy difícil calcular el volumen, pero que tienen volumen, lo tienen. Sí, señor. ¿Es posible eliminar la masa de un cuerpo? Si elimino la masa, estoy eliminando toda la cantidad de materia que tiene. ¿Yo puedo eliminar la materia? La materia no se elimina, se transforma, pero no se puede eliminar. Entonces, justifíquenlo ustedes. ¿Es posible eliminar el volumen de un cuerpo? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Yo puedo eliminar la cantidad de espacio o suprimir la cantidad de espacio que ocupe un cuerpo. Eliminarla, de pronto no, pero suprimir, es decir, reducirla, sí, pero eliminar como tal el volumen, eliminar el espacio que ocupe un cuerpo, no, porque tendría que desaparecerlo, o sea, tendría que sumergirlo en un hoyo negro en el espacio exterior. No sería posible. Bueno, vamos a continuar nuestro trabajo, a ver cómo nos fue, estos campeones, espero que les haya ido muy bien en estas respuestas. Y vamos al último ejercicio en donde dice, vamos a leer el texto y escribir las palabras en el cuadro donde corresponden. Entonces aquí hay un resumen, nos dice la materia. Yo voy a mirarlo desde la animación, pero ustedes lo pueden seguir aquí en la lectura. Vamos a escuchar. La materia tiene varias propiedades como la masa y el volumen. Existen instrumentos para medir masa como la balanza e instrumentos graduados para medir volumen como la probeta. Cada propiedad tiene sus unidades. La masa, por ejemplo, se puede medir en gramos, kilogramos, libras o toneladas, y el volumen se puede medir en mililitro, decilitro o litro. A la materia siempre se le puede determinar su masa y su volumen. Perfecto, ya nos dio las respuestas entonces. Entonces vamos a ubicar, usted lo hace en su guía, aquí ubicando, relacionando con flechitas, mirando cuál de estos términos corresponde a masa y cuál de estos términos corresponde a volumen y luego completamos esta oración. ¿Listo? ¿Cuál sería el que correspondería en cada uno de los casos? Entonces yo lo voy a hacer aquí. ¿Cuáles serían de masa? Entonces de masa estaría... bueno, primero respondamos a esta pregunta. A la materia siempre se le puede determinar su masa y su volumen. Listo, ya me quedaron todas las otras. Entonces, de volumen tendremos el mililitro. Mililitro. Ay, ¿qué pasa? Poeta. Ay, no quiere, está desobediente. Los gramos irían para masa. Desobedientes, un poquito. Los litros, los mililitros, la balanza, el centímetro cúbico, la libra, ¿qué pasa? Los gramos, el mililitro, los gramos, ya, estaban como desobedientes, pero ya. Ahora sí, pues hemos terminado el ejercicio. A continuación, ya después, hay un ejercicio de consulta, es un ejercicio que ustedes pueden hacer a manera de refuerzo, lo pueden transcribir en las hojitas de la guía.
y me gustaría que la respondieran, porque pues con eso tú también compruebas si aprendiste, ¿no? Si de todo esto que la maestra hoy te habló y toda esta cháchara que te contó, a ver si tú logras responderlo. Entonces preguntas como, ¿qué harías para saber cuál es la masa y el volumen del jugo que hay dentro de esta jarra? ¿Por qué no lo haces con el jugo del almuerzo de hoy? ¿O por qué no lo haces con el jugo de la bebida de la cena? ¿Cómo harías para calcular, para saber cuál sería la masa y cuál sería el volumen del jugo o de la bebida que tienes ahí en esa jarra? Ahí tenemos los dos instrumentos de pista. ¿En qué unidades mides esa masa y en qué unidades medirías ese volumen? ¿Y qué instrumentos utilizarías? Por ejemplo, de los que ves acá, vemos estos dos, pero en casa, ¿qué instrumentos crees tú que podrías utilizar en esa situación? Pide la ayuda a alguien en casa para que pueda resolver estas preguntas y juntos en casa puedan aprender. Pero este ejercicio no es la evidencia. Vamos ahora sí a mirar la evidencia, hemos finalizado nuestra guía y ahora sí vamos a mirar qué es lo que ustedes van a presentarme de evidencia. Entonces, les conseguí dos juegos divertidísimos que quiero que practiquen. Son dos juegos online, los pueden jugar a través de su celular o de su computadora y esos enlaces se los dejé en la agenda escolar para que ustedes puedan disfrutarlo. Pero por favor, jueguenlos cuando ustedes de verdad se sientan seguros que ya están preparados para hacerlo y no de pronto así como, ¡ay, rápido, rápido! La evidencia de la profesora, rápido. No. Dense su tiempo, mire que yo siempre les he dado tiempo suficiente para que ustedes puedan disfrutar y compartir de estos temas. Entonces, estos son los dos juegos. Uno se llama la Feria de los Pesos. Lo que vamos a ingresamos en el link. Ustedes saben que deben copiarlo y pegarlo en el navegador o simplemente cliquear sobre el enlace que les dice juego 1, unidades de masa, y juego 2, unidades de volumen. Entonces vamos acá a la flechita, continuamos, y ¿qué vamos a hacer? A iniciar. Les voy a traducir para que ustedes entiendan de qué trata, porque saben que está en otro idioma, pero es muy fácil ejecutarlo. Entonces aquí tenemos una balanza de unidades pequeñas. El nivel vamos a jugar en el nivel 1 y vamos a usar el nivel creciente, es decir, desde las más pequeñas vamos a ordenar los pesos desde el más pequeño al más alto. Entonces aquí tenemos unos ganchos para colgar los pesos, pero tenemos que ir calculando. Entonces vamos a llevar la pesa A y la descargamos sobre, ¡ay, mire! Está bastante pesada, pero luego voy a colocar en el otro lado la pesa B y la descargo y ¿qué me está diciendo? Que esta pesa A es más pesada que la pesa B, por lo tanto, obviamente no hay un equilibrio. Entonces aquí, ¿quién va ganando en peso? Va ganando la A, la B no. Entonces digamos que esta se me viene para acá. Y entonces voy a cambiar, voy a poner ahora, por ejemplo, la pesa C. Uy, me dice que estas dos son pesadas, o sea que esta sería como la menos pesada. Entonces voy a colgarla, la B. Entonces vamos a ver entre estas dos quién es más pesada. Descargamos, uy, más pesada la C. Entonces, ¿quién sigue en orden? Sigue la A, y por último, demostraríamos que la más pesada sería la C. Vamos a ver si nos quedó bien. Que sí, que están ordenados correctamente y que si quiero seguir. ¿Sí o no? No, sí, yo quiero seguir. A ver, vamos a ver. Entonces ahí sigues avanzando en el nivel 2. Cuando juegues y cuando sientas que el momento que quieras, no necesariamente tienes que llegar al final, pero puedes seguir divirtiéndote utilizando estas unidades de masa, tomas una captura de pantalla y esa será tu primera evidencia. El siguiente juego, ¿cuál es? Les voy a mostrar el siguiente enlace. El siguiente enlace es este. De igual las instrucciones están en otro idioma, por lo tanto, pues yo se las voy a explicar aquí en qué consiste el juego. Entonces inician en Start. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay que pensar un poquito estos juegos. Entonces aquí me dicen, aquí me están diciendo que tengo una jarra de 15 litros. Una jarra vacía de 5 litros y una jarra vacía de 3 litros. Tengo que hacer tantos movimientos entre las jarras de tal manera que en una de ellas me quede solo 4 litros. Entonces es momento de pensar. Entonces yo puedo empezar la selecciono, la arrastro y por ejemplo, aquí ya no, pero son 4 litros, entonces yo ¿cómo hago? No, entonces no me devuelvo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a ayudar a resolver el primero y ustedes pueden conseguir con los siguientes niveles. Entonces, 3 litros por acá, ya me falta 1 litro adicional, pero no hay ninguna jarra que mida 1 litro. Entonces, ¿cómo mido ese litro adicional? Entonces, vamos a calcular. Voy a pasar para aquí y aquí ya hay 3 litros. Mira, aquí ya hay 3 de los 5, 3. Entonces, voy a echar otros 3 litros acá y 3 litros en esta. Entonces, ¿cuántos litros me quedaron aquí?
1 litro. Desocupemos esta jarra que ya tiene 5. Adiós. Y vertemos esta de 1 litro aquí. Y entonces ahora sí tenemos 1. Y nos falta 1 más 3 serían, sí señor, serían 4. Entonces estos 3 más este 1. Muy bien, estrellitas ganadoras. Entonces eso mismo lo van a hacer ustedes, pero con otros niveles van a seguir avanzando. Y al final él les va a arrojar un score o que usted termina, al final ganó, le va a colocar aquí su nombre, aquí país Colombia, y el score le va a determinar cuánto tiempo lo hizo, si lo hizo rápido, si lo hizo, ahí hay más niveles, entonces usted toma la captura. Entonces son solo dos capturas de pantalla, y esas 2 capturas de pantalla me las van a enviar por la agenda escolar Genosoft, es decir, a través del instructivo de agenda escolar. Ustedes ven que aquí tiene un puntico, entonces aquí cliquean, ay, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero entonces cliquean sobre la agenda escolar, y ella les va a permitir subir, como insertando las 2 imágenes de evidencia. No me adjunten archivos en Word, por favor. Inserten las 2 imágenes de evidencia dando respuesta en agenda escolar, no en el correo, en agenda escolar. Y así podemos, yo podré tomar nota de la evidencia de su trabajo de esta semana. Espero que se hayan divertido conmigo tanto como me divertí con ustedes en esta clase, y que hayan aprendido muchísimo y que sigan practicando, porque recuerden que el aprendizaje no es solamente por una calificación, sino es para toda la vida. Los quiero mucho, los extraño, y que pues sigan estudiando y sigan trabajando en todos los temas. Quedo súper pendiente de sus ejercicios evaluativos. Un abrazo a todos, chao.